Un saludo para ustedes, hermanos de Seneca en Bali, allá en Maryland. Es una bendición poderles saludar a ustedes en esta oportunidad. Si me ven con uniforme es porque estamos en campamento. Aun cuando no podemos salir de las casas, estamos en un gran campamento conectados con Jesús. Probablemente tú lo has visto a través de las redes sociales, pero es una bendición saber que podemos conectar a los niños, jóvenes, a las familias con Cristo Jesús, con actividades que puedan recrearse. Estamos orando por ustedes, pero también queremos compartir un poco la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a ir en esta oportunidad al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, el capítulo número 1 y el versículo número 1. Probablemente siempre nos concentramos en el detalle de Ezequiel en las profecías o en las reprensiones o amonestaciones que le daban. Pero quiero llevarte un poco y que puedas ver al Ezequiel humano. Capítulo 1, versículo 1. En el día quinto del cuarto mes del año 30, cuando estaba yo entre los exiliados junto al río Quebar, se abrió el cielo ante mí y tuve visiones de Dios. La Biblia menciona que Ezequiel en aquel tiempo estaba exiliado. Y una de las palabras exiliado significa que en aquel momento, según lo menciona la Biblia, estaba llevado de Jerusalén, había sido llevado a Babilonia y estaba en ese lugar a la orilla de Quebar, probablemente lejos de su familia, lejos de sus creencias. Y ese río Quebar no era un río para ir a pescar o ir a bañarse, a pasar una vacación. Ese río Quebar se le reconoce como el río de las lamentaciones, donde la gente llegaba a lamentarse por todas las situaciones y recordar de dónde habían venido. Quizás tú que estás lejos de tu casa, de tu país, probablemente también sientes este sentimiento de decir, me gustaría regresar, pero para que las cosas sean diferentes. La Biblia menciona también un detalle importante cuando dice que estaba entre los exiliados. Los exiliados, cuando estaban reunidos, eran lamentar, lamentar y estarse lamentando. Significa que Ezequiel, junto con nosotros, habían caído en depresión por las situaciones que estaban viviendo. Pero ¿cómo alguien puede caer en depresión? ¿Cómo alguien que confía en Dios? ¿Cómo alguien que nació creyendo en Dios? ¿Cómo tú puedes perder la confianza en Dios y caer en depresión por un problema económico, por un problema familiar o por lo que en este momento estamos viviendo? ¿Te has preguntado o has vivido esta parte aún cuando sirves al Señor, crees en el Señor? Hay un detalle que quiero que tú puedas entender. ¿Por qué Ezequiel estaba con los exiliados lamentándose en el río Quebar? Si tú vuelves a leer en el versículo 1, dice que en el día quinto del cuarto mes del año 30. No se está refiriendo al año de la época, sino que en la versión actualizada está mencionando en el año 30 de la vida de Ezequiel. ¿Por qué era tan importante para Ezequiel presentar el panorama en que él se encontraba, el panorama geográfico, como también el panorama personal? En el versículo número 3, siempre el capítulo 1, si tú me acompañas, dice, vino la palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Volvemos a repetir, ¿qué era Ezequiel? Era sacerdote. Significa que en el libro de Números nosotros podemos encontrar que el sacerdocio era una función clave para una determinada tribu, la tribu de Leví. Pero esta tribu, estos hombres que servían, tenían que prepararse en su juventud y cuando llegara el tiempo de los 30 años de edad, entonces esta persona, este hombre, podía servir y fungir como sacerdote. Pero en el año 30, Ezequiel estaba exiliado.
Su depresión era que toda su vida había anhelado, había visto a su abuelo, a su padre servir en el templo, y su anhelo era servirle a Dios como sacerdote en el templo. Pero algo cambió en su vida, fue llevado a otro país y ahora estaba diciendo: no me sirvió de nada estarme preparando, no me sirvió de nada orar, ser fiel a Dios, estoy exiliado, ya no soy más un sacerdote, ahora la circunstancia cambió mi vida. Quizás a ti también te pones a pensar: ¿cómo si yo oro, voy a la iglesia, estoy pendiente de servirle al Señor, no soy malo, no tengo vicios, pero ¿por qué me viene esta situación? ¿Por qué vienen las luchas, las pruebas, las dificultades? ¿Por qué el golpe en la salud? ¿Por qué el golpe familiar? ¿Por qué el golpe financiero? Y lo más terrible, el golpe espiritual. ¿Sabes? Muchos de nosotros empezamos a creer que Dios existe en la iglesia, existe probablemente en el tema cuando el predicador está hablando, pero cuando está en los problemas sentimos a un Dios que está ausente o lejos, que no se interesa por nosotros. Pero esta tarde yo solo quiero llevarte nuevamente a que volvamos a ver el versículo. Dice que entonces Ezequiel dijo: no voy a servir al Señor, estoy defraudado, estoy derrotado, ¿qué voy a hacer? La Biblia dice en el versículo 1 que cuando estaba exiliado a la orilla del río Quebar, que era entre los dos muros de protección y el río que dividía para entrar a la ciudad de Babilonia, ahí el versículo termina diciendo: se abrió el cielo y tuve visiones de Dios. Es acá cuando Dios siempre tiene algo preparado para ti. Es cuando Dios siempre está interesado en que tu vida pueda ser diferente. Es acá cuando Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, tiene razón, ya no vas a ser un sacerdote, ahora serás profeta. Un sacerdote servía al Dios a través del templo, pero un profeta, la palabra profeta significa mensajero de Dios. Significa que ahora ya no iba a fungir de servir, sino que ahora iba a ser un mensajero, llevando amonestación, esperanza a lo que era un pueblo. Ya no iba a servir en el templo, ahora iba a ministrar a un pueblo que estaba exiliado, estaba defraudado, triste, desconsolado, y lo iba a fortalecer. ¿Ves cómo son los planes de Dios? ¿Ves lo interesante que Dios tiene para cada uno de nosotros? Sí, amigo querido, hermano, joven que nos escuchas, que nos ves a través de tu casa. Dios tiene algo especial para ti. Solo debes de permitir que la voluntad de Dios se manifieste. Pero mientras vas cruzando entre Jerusalén y Babilonia, ese desierto, ese camino largo, confía de que Dios siempre estará contigo. Ezequiel entendió. Y en todo el Antiguo Testamento no encontramos a otro personaje que el cielo se le abra como fue a Ezequiel. En el Nuevo Testamento encontramos que los cielos se abrieron cuando Jesús fue bautizado. Y la prueba más difícil cuando el cielo se abrió fue cuando Esteban, después de haber tomado esa función en su vida en el Pentecostés y tomar la decisión de servir al Señor, y estaba rodeado por aquel tiempo por Saulo y sus seguidores de Saulo, y las piedras caían, dice el libro de Hechos que el cielo se abrió y Esteban claramente pudo ver la gloria de Dios. A veces, hermanos queridos, no podemos sentir la presencia de Dios, ni poder observar el poder y la gloria que Dios tiene, porque nos enfrascamos a estar viendo en el río que va, en el problema, en la dificultad. Si es una realidad, y es muy probable que estés estresado por la situación económica, estés estresado y con temor por el contagio de la enfermedad o por algún familiar tuyo o amigo que está pasando esta situación. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar? Sabes, el profeta entendió que tenía que hacer la voluntad del Señor. Cuando nosotros terminamos de leer el libro de Ezequiel, no encuentro en ninguna parte que Ezequiel volviera
a su tierra natal. Ezequiel no volvió, se quedó ahí, murió ahí. Pero alguien puede decir, pero su anhelo era regresar porque su tierra era esa. Sí, pero el plan de Dios no es hacerte regresar a algo terrenal. El plan de Dios que tiene para ti y para mí es llevarnos al reino de los cielos. Pero mientras eso sucede, en el lugar que estemos, tenemos que creer que aunque andemos en valle de sombra y muerte, no temeremos porque Dios estará con nosotros. ¿Lo crees tú en esta tarde? ¿Crees que Dios tiene un plan para tu vida? ¿Crees que aun cuando estás estudiando tú joven y vienen las dificultades y viene la prueba y viene la pregunta, ¿a quién seré fiel? ¿A Dios o a la universidad que me amenaza en quitarme los créditos o dejarme la materia? ¿A quién voy a obedecer? ¿A mi patrón que por ofrecerme un poco más de remuneración económica voy a dejar a un lado de obedecer a mi Dios? ¿A quién voy a ser fiel con mi tiempo, con mi mayordomía, con mi familia? Yo solo quiero en esta oportunidad terminar diciéndote que Josué tomó una decisión clara lo que es en su vida. Cuando en sus últimos días llamó a su familia, llamó al pueblo y lo amonestó. Y les dijo, escojan ustedes a quienes van a servir. Decidan ustedes si a Baal o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero creo que las palabras más firmes que dijo Josué fueron las últimas. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Te gustaría ser fiel como lo fue Ezequiel, Abraham, Josué? Como fue fiel José, como lo fueron fiel Pablo, Esteban, Juan, Pedro, cuando se encontraron con Jesús. Amigos, jóvenes, hermanos queridos, Dios les ama. Y aunque estemos lejos, debe unirnos la fe que Cristo viene pronto. El himno 184 dice, nunca te rindas, Cristo ya viene, créelo de todo corazón. Oraremos por ti desde acá del Salvador, pero la oración más efectiva es la que tú hagas. Ama al Señor, sigue adelante, cree que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y saben, hermanos, si no nos vemos aquí en la tierra, yo espero verte en la boda del Cordero, tal como lo declara el libro de Apocalipsis capítulo 19, el versículo 9. Y fueron invitados a la boda del Cordero. ¿Quieres estar tú ahí? Yo te invito a que lo hagas y que me acompañes en esta oración. Oh Padre, gracias por permitirme llegar hasta mis hermanos en esta tarde con este mensaje. Bendícelos, oh Dios, que tu paz y tu amor los puedan rodear. Gracias, porque aún en medio de esta dificultad, tú tienes poder para hacer tantas cosas maravillosas. Gloria sea a ti tu nombre. Bendice a los hermanos de Seneca Valley y bendice a cada familia, sus finanzas, su salud, su alimento, su trabajo, pero sobre todo su vida espiritual. En Cristo